Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa realizado por CERVAL, es transmitido por la Radio Universidad de Chile y también en nuestro canal de YouTube, CERVAL, Centro de Desarrollo Sistémico. Hoy día nuestra invitada es Alejandra Urrutia Borlando. Ella es violinista y además es directora de orquesta. Ha conducido agrupaciones musicales diversas: la Orquesta Bicentenario de Curanilahue, la Orquesta del Centro Nacional de Artes en Canadá y la Orquesta de Cámara del Municipal de Santiago, que dirige hasta hoy, entre otras. Alejandra, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un verdadero placer tenerte con nosotros. Yo querría, darte la bienvenida y querría preguntarte, Alejandra, a propósito de este recorrido musical, como qué traes en tu linaje de herencia esta musicalidad en la que tú muestras y presentas y abres. ¿De dónde viene? Sí, bueno, mi padre fue músico, fue contrabajista de la Orquesta Sinfónica de Concepción por muchos años. Ajá. Eh, Mi abuelo, por parte de mi mamá, era un tremendo amante de la ópera. Oh, Yo también tengo sangre italiana por el lado de mi mamá, entonces de ahí también viene un pequeño eh, influencia musical, sin ¿no? duda, sin duda. Ujú. Sí, y tengo un hermano menor que yo que es pianista. Ah, Entonces, más o menos en ese espacio me movía yo desde lo musical, ¿no? perfecto. ¿Y qué número de hija eres, Alejandra? Eh, bueno, mi papi se casó 2 veces Ajá. y yo soy la segunda del segundo matrimonio de él, Genial, la del genial. medio. La del medio. Buenísimo. ¿Y cómo fuiste eligiendo el violín? Bueno, yo siempre digo que el violín me eligió a mí, Ah, eh, por la situación de familia, porque mi hermano, que es pianista, comenzó a estudiar piano primero de que yo comenzara a estudiar violín, ¿no? ok. Y mi padre estudió violín cuando era pequeño, eh, y él además era luthier, entonces arreglaba instrumentos y Perfecto. tenía este violín en casa. Entonces, por eso digo que el violín me eligió a mí, porque fue como que todo se dio para que este violín finalmente lo recibiera yo, ¿no? Genial, genial. ¿Y, y cómo se dio la trayectoria? ¿Cómo te fue eligiendo? ¿Desde siempre supiste? ¿Cómo era de infancia la relación con la música? Sí, bueno, yo comencé a estudiar violín a los 8 años Chiquita. y yo ya a los 12 años sabía que yo iba a ser músico, o sea, era tan natural para mí, ¿no? Y era una pasión que tenía en este caso, con el violín, ¿no? De querer tocar todas las obras que yo escuchaba, ¿no? Porque era constante, o sea, todo el tiempo estaba escuchando música, entonces me inspiraba muy fácilmente, ¿no? Era Perfecto, algo que realmente me tocaba el alma. el alma. Ujú. Entonces ya a los 12 años yo tenía clarísimo que la música iba a ser mi camino. Sin embargo, no, no tenía en mi mente que la dirección iba a ser algo que me iba a traer, ¿no? Eso Genial. fue más adelante en el camino. ¿Y cómo fue ocurriendo ese proceso? Bueno, primero que nada, mi papá
también estudió dirección orquestal. Él fue un tiempo asistente del director en la universidad, en la orquesta de la Universidad de Concepción. Entonces, él tomaba muchos cursos. Normalmente iba a Mendoza a estudiar con el maestro Guillermo Escarabino. Ya, Entonces, yo también lo veía a él estudiando, ¿no? Entonces, seguro que eso también quedó en mí y como curiosidad de saber qué es lo que hacía mi papá. ya. ¿Qué Ella hace? estudiando, escuchando música, entonces yo creo que también eso quedó dentro de mí, ¿no? Como ejemplo. Y, y luego cuando yo estaba estudiando violín, cuando estaba haciendo un doctorado en la Universidad de Michigan en Estados Unidos, ahí Sí, fue cuando ya dije, wow, esto realmente me interesa, ¿no? perfecto, Y ahí como que comencé a incursionar en la dirección orquestal. precioso. Alejandra, ¿y cómo coexistía la disciplina de la música y el mundo de las amigas? ¿Naciste en Concepción, Alejandra? En Concepción, sí, sí. Perfecto. Ujú. ¿Y Bueno, cómo coexistía con eso, sus N eso horas? siempre, sí, eso siempre es un tema, ¿no? Porque a veces los músicos somos considerados como bichitos raros, ¿no? Que se llevan a estudiar y no salen, ¿no? O sea, yo era súper rigurosa, ¿no? Desde pequeña, Ya, porque yo de verdad sabía que esto era lo que quería, entonces yo sabía que tenía que estudiar y, y era y de alguna manera era muy natural para mí también el hacerlo, ¿no? O sea, en perfecto. ningún momento fue una obligación para mí. Yo Ah, no recuerdo nunca que mis papás, mi mami o mi papá me hayan dicho, Ale, tienes que ir a estudiar violín. Jamás, jamás. jamás. O sea, era una cosa muy natural en mí Ajá. y era muy estudiosa. Entonces sí, por supuesto, o sea, de repente, eh, o sea, para mí, por ejemplo, yo llegaba del colegio, almorzaba y yo quería ir a estudiar violín. Quería estudiar violín. Entonces, y muchas veces pasaba, ¿no? Que de repente uno tenía que volver al colegio, ya sea hacer trabajo o habían cosas extra que uno tenía que hacer y para mí realmente era como, no quiero, No no quiero. quiero estar estudiando violín. Y, Sí, y siempre fue así, o sea, desde los 12 años recuerdo que ya, como te digo, tenía tanta claridad que incluso, o sea, yo creo que incluso hasta era un poco extrema, porque cuando pasaba un día que no estudiaba, tenía un sentimiento de culpa un poco, o sea, qué potente. a ese extremo Sí, era de rigurosa, ¿no? sí, sí, como apasionada también, ¿no? Como, Sí, hay algo sí. como con la pasión ahí. Y, Ujú. me, y pensando en lo que tú me dices también, claro, de repente uno tiene estos, estos conflictos, ¿no? Cuando, no sé, por ejemplo, tú estabas estudiando, puede haber sido un sábado o un domingo, ¿no? Y de repente llegaba alguien a la casa, ¿no? Amigos de Sí. la familia, y tenías que parar. O Oh, sea, porque ir a saludar a los tíos. Entonces, era una cosa, es esa cosa sí. bueno, también tienes que hacerlo, ¿no? O sea, también tienes que ir a tomar té con todo, ¿no? Pero yo tengo que admitir que en lo personal, sí, de repente era como, pucha, no quiero No, seguir estudiando, ¿no? como no me interrumpan ya. Sí, pero en general, o sea, mis padres eh, han sido un 7 en lo que se refiere a apoyarme en todo lo que tiene que ver con lo musical, ¿no? O sea, Mm, realmente tuve fortuna en ese sentido, ¿no? sin duda. Ujú. Sí, porque envuelta como en este atmósfera que está como dándole sentido todo el tiempo a la música, ¿no? Sí. Sí, es súper interesante porque me pasaba que igual yo encontraba en el violín un espacio en el cual era yo, ¿no? Ah, Ahora, no quiere decir que yo no lo era en otros ámbitos, ¿no? Pero
sentía algo en el violín que era solo mío, ¿no? Sí. Y que eso era muy especial, porque yo estudiaba y cuando sonaba bien me entusiasmaba, o sea, y Ay, cuando no sonaba tan bien, también me frustraba, o sea, en ese sentido era muy, como decías tú, muy apasionada en eso, ¿no? sí. Sin embargo, siempre encontré en el violín un espacio en el cual yo podía expresarme Ajá. libremente, ¿no? Como Perfecto. encontré, eh, me encontré a mí misma finalmente, ¿no? Como y una relación como de alta intimidad, ¿verdad? Como no, Absolutamente. sí, sí. A Sí, propósito de lo que dice de lo esencial. Ujú. sí, totalmente. Sí, sí, profundo. Y, y cómo era tu, porque estoy viendo esta cosa como de buscar, de la curiosidad, la relación con el instrumento, con el contrabajo de los otros instrumentos musicales, el contrabajo, el piano, que también seguro coexistías con ellos, ¿no? Sí, por supuesto, o sea, muy a menudo tocábamos juntos los tres, con mi papá y con mi hermano, ¿no? Como juntarnos a tocar y claro, de repente yo me peleaba con mi hermano, ¿me entiendes? Pasaban, pasaban todas esas cosas que me imagino que a todos los seres humanos nos pasa en distintos contextos, ¿no? Dependiendo de la vida que cada uno lleva, ¿no? Ah, Eh, pero sí, claro, mi hermano también es un tremendo pianista, súper talentoso, ajá, y, y era, como te decía, de hecho teníamos, cuando era pequeña, vivíamos en la calle Colo Colo, que se llama todavía, ¿no? ya, Y, y la abuelita vivía abajo, la mamá de mi mami, ajá, y, y nosotros vivíamos en el segundo y tercer piso. Y el tercer piso era donde estaba el piano, ya. ¿no? Un piano de cola. O sea, mi hermano tenía el lujo de tener un piano de cola Qué en lindo. casa. Sí. Pero el tercer piso que le decíamos nosotros, lo peleábamos todos, porque todos queríamos estar en el tercer piso. Ahí también estaba la tele en ese momento. O sea, era como el lugar donde todos queríamos estar, entonces Sin también duda. era muy entretenido como teníamos que como pelear para poder estar en este espacio, ¿no? De más, Sí. sí. ¿Y mamá? ¿Cuál era porque tocaban los tres, y mamá, cuál era el movimiento que hacía? ¿Cuál era el rol de mamá en esta familia de músicos? Sí, bueno, a mi mami, yo realmente le saco el sombrero porque mi mamá estudió educación musical por un tiempo, Ya, pero se dio cuenta que en realidad no era lo de ella. ok, Y, pero lo increíble que siempre menciona es que mi mami, bueno, yo tengo una hermana mayor que es la Mónica, ella estudió diseño gráfico y diseño de vestuario, ya, y luego vengo yo y después mi hermano menor que es Eugenio. ya, Eh, entonces, tanto mi hermano chico como yo nos fuimos a estudiar afuera, ¿no? Nos fuimos a Estados Unidos. ya, Entonces, siempre pienso que es increíble cómo mi mami nos dejó partir, porque yo creo que mi mamá debe haber tenido la edad que tengo yo ahora, ¿no? 44 años, ¿no? Cuando ella nos dejó ir. Entonces, me puedo imaginar lo que debe haber sido para ella ay, como madre, sí. ¿no? Eh, decir a los hijos, Vayan, adelante, o sea, sí, sigan su camino, ¿no? qué lindo. Eh, entonces realmente a mí me sorprende cuando me doy cuenta de esto, porque no me di cuenta hace mucho tiempo de esto, ¿no? Qué Claro, porque uno está en lo suyo y sí. uno lo siente como algo natural, pero realmente me puedo imaginar a una madre dejando Partir así partir mismo. a los hijos, ¿no? Sí. ¿Y qué edad tenían ahí, Alejandra? Yo me fui cuando tenía 16 años, Ay, era chica. chica, Sí, chica. sí. ¿Y, y cómo te lo viviste ese tránsito? Mira, honestamente para mí era
un sueño que se estaba haciendo realidad. Ah, Eh, en general, no tengo una personalidad que lo piensa mucho, ¿no? Yo soy más de quiero esto y lo hago, ¿no? vamos, ok. Sí, sí, entonces muy interesante también porque siento que así también ocurren las cosas, ¿no? Cuando uno se pone a pensar, ¿cómo lo voy a hacer? Chuta, esto. A veces es más difícil, pues finalmente uno al final probablemente no lo hace, ¿no? Entonces en ese Probable. sentido, agradezco a mi espíritu y a mi Epa. de, de, de poder decir esto es lo que quiero y para allá voy, ¿no? Con las certezas, ¿no? Sí, 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 pero total certeza, o sea, yo, sí, eso creo que es una virtud que tengo, ¿no? Mucha sí. claridad y certeza, como dices tú. Entonces, cuando me fui a Estados Unidos, yo estaba en mi salsa, eso era lo que yo realmente quería hacer y estudiaba, me pasaba todo el día estudiando. Ajá. Y por supuesto también Estados Unidos, un país totalmente distinto, un sistema distinto, y hay que irse acostumbrando, ¿no? O sea, no, para mí era todo un despertar, ¿no? Ay, Y además era chico, o sea, tenía 16 años, imagínate, 16 entonces años, sí. yo iba a eso, ¿no? Ajá. No me era muy fácil distraerme, Ok, no, ok. realmente no, era, como te decía, tenía mucha claridad y también como, yo creo que también que tiene que ver con los valores, ¿no? Que se me inculcaron, ¿no? O sea, yo jamás en mi cabeza por ser Estados Unidos, eso jamás lo sentí, ¿no? Yo iba para allá porque quería estudiar y quería ser una gran violinista, ¿me entiendes? Quería ser una Y gran eso era lo que violinista. me movía. Eso, esa era la fuerza. Sí. Y cuánto tiempo viviste en Estados Unidos, Alejandra? En Estados Unidos yo viví casi 10 años, Oh, o más de 10 años, pasaditos los 10 ajá. años. Es como con Tú- idas y venidas, como Sí, circulando, ¿no? sí, todos los años yo volvía a Concepción para mis vacaciones de verano de allá. Entonces estaba Ya, en Concepción julio, agosto, más o menos. bien, Y después cuando me fui a estudiar a la Universidad de Michigan, ahí eran ya más acotadas mis vacaciones, entonces ocasionalmente me arrancaba para Navidad. perfecto. Ujú. Pero siempre encontraba un momento para volver a casa, ¿no? Un momento para volver a casa, sí, Sí. sí. Y en ese sentido, luego de los retornos, ahora estás en Chile, ¿cómo fue ese tránsito? Ah, porque por ahí fuiste también como derivando o eligiendo o la dirección orquestal te elige. ¿Es la misma relación que ocurre con el violín en ese sentido? Mira, yo, yo me volví a Chile después de hacer un reemplazo sabático como profesora de violín en, en una universidad en Texas. Ya, Que fue una súper linda experiencia, porque, y distinta, ¿no? Texas es un estado grande, muy grande, ok, eh, y que pues se puede sentir muy alejado también de todo Estados Unidos. Entonces yo estaba como en la punta, así, casi en el borde con México. perfecto. Entonces fue una experiencia muy única en ese sentido, porque la mayoría de mis estudiantes de violín Sí. eran mariachis. ¡Oh! Bonito, ¡Entretenido! ¿no? Muy genial, o sea, de hecho recuerdo que bueno, por supuesto, como hay tanto mexicano en esa región, Ajá. ellos tienen orquestas de mariachis, ¿no? Lindo. Entonces la universidad era conocida por haber ganado muchos premios con sus dos orquestas que tenía mariachis, que Ya, era una orquesta de hombres y una orquesta de mujeres. ya. Era súper interesante porque, o sea, más que interesante, era impresionantemente atractivo porque tú ibas a los conciertos y eran compuestas en escena, ¿no? O sea, ellos Ay, contaban una historia, ¿no? Y a través sí. de esa historia, entonces, hacían un concierto de mariachi, ¿no?
Entonces recuerdo que tenía un estudiante de violín que de hecho era estudiante de ingeniería, Ya, pero además tomaba clases de violín y él tocaba en una de las orquestas de mariachi. Entonces me invitó si yo quería ir a un ensayo. Así que ya. fui a un ensayo y era una cosa así, pero como que el corazón se te agrandaba, ¿no? Con Ay, una energía tan hermosa, o sea, y él era un tremendo cantante, porque eso es lo que hacen los mariachis, ¿no? Tocan el violín, tocan la guitarra, cantan, entonces ajá, realmente fue una experiencia muy especial. emocionante. Sí, Ujú. sí, te mueve, ¿ah? Te mueve totalmente. Sí, Entonces yo estuve ahí por un año académico y ya, ahí después partí acá a Chile, me volví. ok. Eh, y fue más que nada por eso, porque por esa sensación de, bueno, si estoy haciendo esto acá en México, En Estados México, Unidos, entre comillas, por sí. ejemplo, Chile, ¿no? Entonces, Ah, como un paso bien natural. ¿Mm? bien. Ujú. Y, y la dirección, ¿cómo Sí, y la accedí? dirección, bueno, como te mencionaba, en mis tiempos en la Universidad de Michigan, cuando estaba haciendo mi doctorado como violinista, ahí Sí. como que comenzó a surgir mi curiosidad por la dirección. Ah, Yo tenía muchos amigos que eran directores de orquesta, entonces compartía mucho con ellos, y además yo tocaba en la orquesta se llamaba la universidad, la orquesta laboratorio de los directores. ya, Entonces, bueno, la Universidad de Michigan tiene el departamento de dirección es muy importante, ¿no? De dirección orquestal. ya, Entonces, tenían este programa en el cual entonces los directores podían practicar con una orquesta enfrente. perfecto. Y es algo que es tan necesario, ¿no? Para Sí, cuando uno dirige, porque uno está estudiando partituras y, y todavía falta el paso de pararse enfrente de una orquesta para tú hacer tu versión. Entonces ahí también tienes que ver si lo físico te está funcionando o no, si lo que estás haciendo realmente refleja lo que tú tienes en tu mente y lo que tú quieres escuchar, ¿no? Entonces es un proceso, para mí lo encuentro fascinante, ¿no? como muy integral, ¿no? Como Tremendo, tremendamente. tremendo. Sí, Entonces, esta orquesta justamente era creada para eso, ¿no? Para que los estudiantes de dirección tuviesen la oportunidad de pararse enfrente de una orquesta y, y probar lo que estaban estudiando, ¿no? genial. Entonces en ese proceso yo asimilé mucho, ¿no? Observaba, porque obviamente todo tiene que ver también con el violín, o sea, una cosa se relaciona con la otra, no están separadas, ¿no? Sin duda. Entonces, claro, yo escuchaba al profe decirle algo a los estudiantes y yo decía, bueno, sí, en el violín pasa lo mismo, ¿no? Ah, O, o también cuando hablaba de conceptos musicales, ¿no? Entonces era muy bonito también para mí porque yo sentía que esa experiencia también como que me agrandaba a mí como músico, ¿no? perfecto. Eh, y como violinista. Sí, sí. Entonces, para mí fue muy bonito ese tiempo de asistir a las clases de dirección de mis compañeros. Ajá. Realmente, realmente especial. ¿Mm? Y como Intensísimo. te digo, ahí comenzó esta fascinación con la dirección orquestal. Genial, Sí. genial. Y Y después cuando me volví a Chile, sí, entonces ahí tuve la oportunidad de enseñar en Curanilahue, un proyecto que tú mencionaste que era la Orquesta Bicentenario Curanilahue. sí. Eh, y con ello, bueno, yo comencé enseñando violín a niños muy pequeños, entre 5 y 7 años, Chiquitito. y,
sí, es precioso. Y después entonces yo asumí la dirección de la orquesta. De ahí finalmente yo puedo decir que comenzó mi vida como directora de orquesta. Ay, qué lindo. Sí, Sí, hermoso. es como la orquesta y el laboratorio al mismo tiempo, ¿no? Como Totalmente, muy totalmente. O bien. sea, la verdad que para mí ha sido un privilegio eh, en mi camino como directora de siempre tener una orquesta eh, con la cual yo puedo explorar, probar y, y aprender todo el tiempo. Todo el Eso tiempo. realmente es un lujo para un director de orquesta, ¿no? Ajá, potente. El Ujú. aprendizaje como un lujo, qué precioso. Ujú. Sí, sí, sí. Alejandra, y en medio de todo esto, es como, yo vuelvo como a el resto de tu vida. ¿Cómo coexistía con este enorme foco de pasión? Los amores, las amigas. Sí, ¿sabe lo que pasa? Es que para mí, incluso ahora que escucho tu pregunta, para mí no hay separación. O sea, para mí mi vida con la música o mi vida personal o mi vida con la familia, no, para mí no, son un todo, ¿no? Perfecto. Entonces, que para mí es súper esencial porque comparto o sea, mis valores son los mismos en quien yo soy como ser humano, ¿no? Entonces para mí realmente no hay separación, Hay como una coherencia, ¿no? Como, absolutamente, o sea, y yo vivo por eso, o sea, yo siento que el ser humano tiene que ser una persona coherente, genial. porque si no empiezan a haber conflictos que son innecesarios, ¿no? O sea, Sin yo duda. no, yo no puedo ser una persona acá y ser otra persona distinta acá, no, eso no existe en mí, ¿no? Perfecto. Eh, entonces, eso me pasa en todo mi ser. Ahora, yo en general, aunque capaz que no se note, yo soy una persona bastante introvertida, o sea, soy como reflexiva, ¿no? Entonces, me ha pasado en ocasiones que a veces em, la gente piensa que yo estoy como en mi mundo, ¿no? Ya, Eh, Porque soy callada. O sea, más que hablar, yo escucho mucho. sin O duda. sea, ese es como por donde yo me comunico, ¿no? Yo observo, soy observadora. De hecho, mi mami me decía, ¿no? Cuando pequeña, cuando me dejaba en el jardín, decía que me podía dejar en el jardín ahí y yo podía quedarme en una esquinita tranquilita observando. O sea, eso realmente era lo que, lo- como mi naturaleza, ¿no? Entonces, claro, siendo directora de orquesta, también se espera que uno se comunique, ¿no? Bueno, por supuesto que aquí estamos conversando, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una parte de mí que es súper, Sí, súper reflexiva. sí, Y para que el que no me conoce de verdad, pueden tener otra imagen de mí, ¿no? sí, puede ser. Y en ese sentido, yo voy a profundizar en esto. Y en ese sentido, así como en la vida, como en la música, ¿qué valor tiene para ti, Alejandra, los silencios? Uf, pero son esenciales. Ajá, Eh, de hecho, yo podría decirte que yo vivo desde el silencio. ok. Eh, eh, yo prácticamente todos los días, yo me despierto muy temprano en las mañanas para tener espacios de silencio, en las cuales yo me conecto conmigo, una meditación, ¿no? Yo comienzo el día así, como conectándome conmigo misma, es súper importante. Ujú, ¿Mm? Y de ahí empiezo el día, ¿no? perfecto. Ujú, Sí, bien. absolutamente. O sea,
el silencio lo es todo. Genial, genial. Ahí me queda como tan articulado con la escucha. Mm, sí, sí. Eh, hay que hacer el ejercicio como de escuchar de verdad, ¿no? Eh, nos pasa a todos, yo me imagino que nos pasa a todos, que, que de repente uno puede estar conversando con alguien y muchas veces, sobre todo cuando uno no está de acuerdo con alguien, ¿no? Uno como que está preparando la respuesta en la cabeza, ¿no? Mientras el otro habla. Entonces ahí ya dejé de escuchar, porque yo me estoy escuchando a mí misma de cómo le voy a responder el otro. Entonces realmente siento, sobre todo en estos tiempos, eh, como realmente la necesidad de escuchar al otro de verdad, ¿no? Y puramente, sin ningún juicio ni prejuicio de lo que sea que uno esté escuchando, ¿no? Ese es como un gran ejercicio de humildad, ¿no? Así es, así es. Ujú. Sí. Sí. Y Alejandra, ¿y tu relación con el miedo? Estaba pensando en esto que decías, como de pronto el director tiene que pararse frente a la orquesta. Pasa desde las notas, o sea, desde estudiar, a hacerlo con el cuerpo y pararse frente a la orquesta. Mm, O en las presentaciones tiene que pararse frente al público. sí. Mira, yo miedo, nunca he sentido miedo eh, dirigiendo. Genial. ¿Y lo has visto en otros? Ocasionalmente, tal vez uno que otro, depende del contexto, que uno de repente se pueda poner nervioso, Sí. pero sentir miedo no es con un sentimiento con el cual me conecto demasiado. Ahora, por supuesto, eh, bueno, yo tengo una gran amiga que se llama Caroline Ward, que ella es como mi guía en todos los temas que no son musicales, ¿no? Entonces Ya, de repente tengo conversaciones con ella. Y una cosa que ella me enseñó, que lo hago siempre, ¿no? Sobre todo cuando uno está en espacios de incomodidad, ¿no? Que, que en general en los momentos uno puede sentir o una u otra cosa, o sientes que estás viviendo desde el amor o sí, estás viviendo desde el miedo, perfecto. ¿no? Entonces, es como un súper buen ejercicio, ¿no? Entonces, si me siento incómoda, observar por qué me estoy sintiendo incómoda, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando que me está haciendo sentir de esta manera, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, sí, muchas veces, como dices tú, tal vez es el miedo el que se apodera en ese momento, ¿no? Pero si uno tiene herramientas para observarse por sobre todo, entonces uno puede trabajar, ¿no? Y salir de ese espacio si estás consciente, porque es solamente tomar conciencia, ¿no? De lo que sientes y de lo que te está pasando, ¿no? Y eso lo hago muy seguido cuando estoy en situaciones, sobre todo en situaciones nuevas, ¿no? Que hay momentos, o también ella lo mencionaba de esta manera, hay momentos en los cuales uno se siente achicado, como apocado, Ajá, o momentos que tú te sientes así como en expandido. grandeza, ¿no? Entonces, tú tienes que darte cuenta, por qué me estoy sintiendo así, ¿no? ¿Qué hace que este momento me haga sentir así? Entonces, es un trabajo súper importante, ¿no? Y para mí, por lo menos, o sea, tengo que conocerme primero a mí misma muy bien por supuesto, después relacionarme con otros. ¿Sí? Perfecto, sí. Sí, yo pensaba a propósito de esto de tú y la docencia, tú y esto de enseñar a los niños, enseñar como a los más grandes, ¿cómo te relacionas con eso? Lo pensaba el miedo también visto en otros,
en los niños que de pronto Mm, les pasan cosas, se inhiben. sí, sí, bueno, eh, a mí me encanta la docencia. eh, y también me impacienta. O sea, tengo como esos dos lados, ¿no? Eh, sí, sí, tengo Sí, que admitirlo. sí, O sea, me encanta porque siento que es un espacio en el cual uno puede hacer una transformación en otros, ¿no? sin duda. O más que nada como darles herramientas para que ellos y ellas se observen de nuevo a sí mismos y hagan algo con eso, ¿no? Y la impaciencia creo que viene de eh, cuando veo situaciones en las cuales, pucha, no aprendieron nada, ¿me entiendes? Eh, pero de nuevo, por supuesto, con los más pequeños eso es natural, ¿no? Eh, O sea, mira, en el fondo lo que yo espero cuando enseño es que uno tiene que ser paciente e impaciente al mismo tiempo, ¿no? Perfecto. Como paciente de hacer el trabajo, esto tiene que hacerse de esta manera, o toquemos este pasaje más lento, escucha cada nota, escúchense entre ustedes, ¿me entiendes? Pero también la impaciencia de querer lograrlo ahora, ¿no? O sea, Sí. uno tiene que tener eso dentro, yo quiero lograrlo lo quiero ahora, ¿no? Ajá, Entonces, estas dos sentimientos conviven el uno con el otro y ambos son necesarios, ¿no? sin duda, sí, qué Mm. bonito. Sí, yo pensaba, y cuando ves en otro un tremendo potencial y está ahí, y está ahí, y nunca se transforma en movimiento, ese potencial que tú observas. Mm. Eh, si es un potencial que no está en movimiento, entonces yo tengo que hablar con la persona, ¿no? Ya, Por supuesto, si es que yo tengo acceso a hacerlo, ¿no? O sea, si veo algo en alguien y no tiene relación en mí en términos de, de que yo pueda hacer algo con eso, probablemente no me voy no me voy a meter en la vida de un otro, ¿no? Pero ajá, si alguien se me acerca y yo veo en él o en ella un potencial tremendo, o sea, lo primero y como dices tú, y si es una energía estancada, lo primero que les digo, muevan la energía, o sea, yo veo la energía. y hace un tiempo leí una frase muy bonita que tiene algo de similar con lo que estamos hablando, que es de un guionista que se llama Jonathan Larson, que él Ya, decía, ¿no? que el opuesto de la guerra no es la paz, sino la creatividad, la creación. ajá, Entonces, to- todos vivimos pequeñas guerras, ¿no? Internas, cada uno, ¿no? Entonces, el tema aquí es justamente cómo mueves la energía para que deje de ser un estancamiento o una guerra, ¿no? Entonces, lo que uno normalmente tiene que hacer es comenzar a crear, ¿no? Ser creativo. Y en ese hacer, entonces ya estás moviendo la energía, ¿no? genial, Es genial. súper importante eso y uno tiene que desarrollar esa habilidad, sobre todo yo siento como artista, porque lo que nosotros hacemos, o sea, tocar un instrumento, eh, requiere mucha, mucha paciencia y requiere mucho tiempo también. O sea, eh, realmente requiere, o sea, al menos que seas un genio, ¿no? Que son los menos. Ajá, Y un genio también se puede perder si no es guiado de una manera correcta, ¿no? sí, Entonces, sí, lo que nosotros hacemos requiere de mucha disciplina, pero disciplina en el sentido de que tienes que estar aprendiendo todo el tiempo. Y eso es algo también que repito mucho, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Que es súper importante que cuando tú te enfrentes a tu instrumento o estés estudiando música, que no sea un estudio mecánico. No puede ser un estudio mecánico, porque ahí no estás creando. Ahí lo que estás haciendo es repitiendo
y probablemente imitando. No está el corazón puesto ahí. Sí, no está el corazón, pero yo creo que es más profundo que eso, porque uno puede hacer las cosas con el corazón, pero no es suficiente, Ok, porque en el fondo, sí, el corazón, por supuesto, pero tú tienes que entender lo que tú haces. O sea, perfecto. tiene que haber un entendimiento por detrás. Ajá, No es solamente tocar por intuición, ¿no? Eso te lleva a un nivel, pero después tú tienes que saber el por qué haces esto, el por qué haces esto otro, por qué decidiste hacer esto, por qué lo estás tocando en esta parte del arco o con esa cantidad de arco. ¿Me entiendes? Es súper, o sea, es un trabajo realmente de joyero, ¿no? oye, sí, Entonces para llegar a niveles de excelencia se requiere mucha concentración, mucho tiempo, mucha dedicación, mucha humildad también, para darse cuenta que, chuta, en realidad tal vez esta no es la manera que debería estar haciendo esto, ¿no? Entonces, entonces por eso siento que esto de mover la energía es tremendamente importante, porque si no, no se puede estancar. Y es perfecto. fácil estancarse, sobre todo cuando uno es joven, ¿no? Mm, Eh, Entonces, sí, uno tiene que desarrollar esta habilidad sí. de, de ser creativo en tu proceso de estudio, ¿no? Sí. Y es interesante, Alejandra, lo que dice a propósito de movimiento y estabilidad, porque es como esta habilidad que es como habilidad en el movimiento, pero también una línea de base, ¿no? Como estable y móvil al mismo tiempo. Estable, es como la convergencia de las polaridades, ¿no? Sí, sí. Es que Sí, lo que hablábamos de paciencia e impaciencia, ¿no? exactamente. Ujú. Esto, sí, bueno, vivimos en la dualidad, ¿no? Yo me acuerdo que mi último profesor de violín me decía, ¿no? Eh, que nuestra virtud también puede ser nuestra debilidad, ¿no? En el sentido de que muchas veces uno tiene una virtud y después la da por hecho, y en ese dar por hecho pasa a ser una Debilidad. debilidad, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí. Sí. Ujú. Y desde ese sitio, ¿cuál es tu relación con estas polaridades? Estoy pensando en el violín, entre los agudos y los bajos. Mm. Sonidos agudos y bajos. Yo sé, bueno, cada registro tiene su color, ¿no? Su sonoridad. Ok. Em, por supuesto, algo hermoso el violín que lo define como violín, por supuesto, son sus notas agudas, ¿no? Ajá. Eh, que no las tiene la viola o el cello o el contrabajo, ¿no? Sí. Eh, Sin embargo, si pienso en la sonoridad también más robusta del instrumento, también es tremendamente atractivo, ¿no? Eh, y que busca otros colores. Estoy pensando tal vez en un pasaje específico que se me venga en la cabeza, pero depende de lo que quiera cada compositor, ¿no? Y claro, el violín en ese sentido tiene la gran fortuna de que el repertorio del instrumento es fantástico, ¿no? Amplios. Es realmente maravilloso. ¿No? Eh, cuando, cuando pienso, por ejemplo, tal vez en comparar, que en realidad tal vez no es necesario, pero entre el violín y la viola, por ejemplo. La Ah, viola es un instrumento hermoso también, como suena, y tal vez más difícil que el violín, porque es un instrumento más grande, ¿no? sí. Sin embargo, lo que hace del violín un instrumento muy atractivo es su repertorio, ¿no? Sí. Y cómo los compositores escribieron para el instrumento. ¿Mm? Sí. Alejandra, voy a ir como a otra zona. ¿Y los dolores? ¿Cómo vives los dolores? Dolores, duelos, pérdidas, Sí, dolores.
dolores Mira, de humanidad, dolores de pandemia, dolores de lo que sea, dolores de muerte. sí, bueno, en noviembre pasado, del año pasado, falleció mi papá, Mm, que por supuesto era un tremendo referente para mí en lo musical, ¿no? mm. Em, y bueno, pensando en ese momento específicamente, me ha pasado que he sentido que su energía la llevo yo Ah, ahora, ¿no? Como incluso en los no muchos conciertos que he tenido después de noviembre del año pasado, porque con el estallido social también se suspendieron cosas, ¿no es cierto? Y ahora la pandemia, pero en ese sentido siento como que, como que algo se agrandó en mí, ¿no? ah, Y que se lo debo a mi papi, a mi padre, no tengo otra manera de describirlo. Y por supuesto cuando mi papi se enfermó y todo, esa sensación, ¿no? De no saber qué venía, ¿no? Yo creo que eso es lo que ahora que lo hablo, ¿no es cierto? Como que me angustiaba un poco, ¿no? sí. Pero yo tuve una relación tan hermosa con él, o sea, y, y éramos muy cercanos, sobre todo en las personalidades, porque mi papi era muy parecido a ella, o sea, una persona callada, relativamente callada, Ah, una persona también que también yo tengo mucho de eso, que por ejemplo podía estar en una conversación con otros y si sinceramente no le interesaba la conversación, él se paraba y se retiraba. Y de repente nos damos cuenta, oye, ¿y el papá dónde está? ¿Entiendes? O sea, era tan coherente con sus valores, ¿no? sí. Y yo siento eso, que yo también tengo eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, era una relación tremendamente cercana y todavía la siento así, ¿no? Y bueno, también en lo personal yo he hecho un trabajo espiritual muy profundo, ¿no? Eh, entonces, que también te da herramientas para lidiar con el dolor, ¿no? El dolor. O sea, por supuesto que en mi vida yo he sentido desamores, eh, Mm, que me enamoro de alguien y no se enamora de vuelta, ¿me ajá, entiendes? O sea, por supuesto que lo he vivido, ¿no? Eh, sí. eh, Sobre todo cuando era chica, ¿no? Mm, Ahora como que siento que de alguna manera, eh, y me encanta decir esto, pero con el trabajo espiritual que he hecho, como que me siento invencible. así como en otro tiempo, eterna. Sí, no, por supuesto que no es tan así, pero es tremendamente importante tener algo sólido dentro de ti, ¿no? Que tú sabes que, que no es tan fácil llegar, ¿no? Porque además piensa también que, bueno, como directora de orquesta uno es una persona pública, ¿no? Ajá. Eh, y muchas veces uno tiene que lidiar por supuesto, con la adulación y también con la difamación, ¿no? Entonces, entonces tú tienes que desarrollar un alma que pueda trabajar con eso, ¿no? Perfecto. Eh, y yo esto lo comparto también con los más jóvenes porque es súper importante, o sea, por ejemplo, si tú tocaste un concierto o dirigiste un concierto y te dicen, ¡ay, qué fantástico estuvo, maestra! Me encantó, me encantó, me encantó. Entonces uno lo recibe, por supuesto, con mucha gratitud y dice gracias, ¿no? Pero mañana puede ser que tenga el mismo concierto y nadie me viene a saludar. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿qué te va a pasar a ti? ¿Qué te va a pasar? Es decir,
ay, tal vez el concierto estuvo tan malo que nadie me viene a saludar, ¿no? Uno Ay, puede tener ese sí, pensamiento, ¿no? sí, Pero, pero eso no te define a quién tú eres, ¿no? exacto, Ni como músico ni como persona. Entonces uno tiene que desarrollar esa habilidad también, ¿no? Que, que la adulación y la difamación, tú la escuchas, la lees, la recibes y la dejas ir, perfecto. ¿no? Como el Y eso sonido, es. ¿Cómo? como el sonido, como un concierto que uno lo recibe y de pronto Sí, queda sí, resonando algunas cosas y otras ya no están más. sí. Sí, y Pero en ese es parte de la madurez también, ¿no? parte de la madurez, De ser músico, ¿no? ¿verdad? Eh, Y del trabajo espiritual, el trabajo. sí, totalmente, totalmente. O sea, yo no estoy diciendo que uno no se ve afectado o afectada por cosas. Por supuesto que uno es ser humano, pero cómo tú reaccionas o cómo tú respondes a lo que viene de afuera, esa es tu responsabilidad, ¿no? Perfecto, Mm. perfecto. Genial. Y en ese sentido, lo efímero, ¿cómo te vive estos tránsitos de lo efímero? Bueno, es que la música lo es todo Sí, el tiempo, sí, no es una todo el tiempo. cultura que permanece como ahí, bueno, puede permanecer grabada, pero ujú. O sea, la música es eso, ¿no? Eh, yo tengo una tremenda fascinación por, por lo efímero. O Ah, sea, me encanta, por ejemplo, o sea, a mí me encanta la física cuántica, por ejemplo. perfecto. Me encanta todo esto que tiene que ver con la energía, ¿no? Ajá. Em, con, con lo que tú percibes pero no ves, ¿no? Como Y la melodía. música es bien, ¿no? La Sí, música es eso, o sea, uno la recibe como sonido y el sonido es energía, ¿no? Vibración, vibración. ¿no? Y es eso nomás, ¿no? O sea, al menos que tú la estés escuchando dentro de ti, ¿no es cierto? Cuando tú estudias, ¿no? Que tú haces el ejercicio de escuchar la música dentro de ti, pero eso también es vibracional, ¿no? O Sí, sea, incluso nos podemos ir en los detalles, ¿no? O sea, un intervalo o un acorde es vibración, ¿no? Y sí, cómo tú te relacionas con esa vibración es tremendamente importante, ¿no? Y eso es lo que te hace a ti como músico. precioso. Ujú, ¿Sí? precioso. Y Alejandra, y en esto de la dirección y de ir conduciendo, ¿el género ha sido un tema? Mira, no lo he sentido como tal. Perfecto. Eh, Siempre cuando me hacen esta pregunta, yo siempre me pregunto, ¿no? En términos de que yo solo puedo hablar desde mi espacio como mujer, ¿no? O sea, yo no he sido hombre como director de orquesta, entonces no tengo un punto de referencia masculino dentro de mí para responder, ¿no? Seguro. Pero sí solamente puedo hablar de mi experiencia personal, ¿no? Y honestamente, no le pongo mucha energía a eso porque siento que lo más importante acá es la música, ¿no? Cierto. Ujú. Y, y cómo yo me relaciono con los músicos es desde la música, que es nuestro lenguaje común. Perfecto. Genial. ¿Y qué significado, qué sentido tiene para ti la voz? La voz. La voz humana, Sí. uy, la voz humana es el instrumento más bello que tenemos. ¿Sí? Sí. O sea, incluso este, la voz es como tú recuerdas a otros también, ¿no? O sea, incluso, no sé si te pasa a ti, pero por ejemplo, yo puedo recibir un mensaje por el teléfono de alguien
y cuando lo leo yo estoy escuchando la voz de esa persona. No puedo evitarlo. Entonces, relaciono la voz con esta persona y esa imagen viene a mí, ¿no? Perfecto. Eh, y cuando uno toca un instrumento, uno tiene que encontrar su voz. Tu propia Y voz. eso requiere de mucho tiempo, encontrar tu propia voz. Sin embargo, es tan bonito cuando uno enseña y tú empiezas a escuchar la voz del estudiante. Ay, Es hermoso. Entonces tú puedes estar enseñando en una sala y escuchas a una persona varios metros allá y tú dices, ah, es esta persona la que está tocando, ¿no? Y genial. es bonito cuando un estudiante comienza a encontrar su voz, que lo define, ¿no? O que la define. Sí, es como su identidad. Sí, Mm, sí. sí. Em, Alejandra, estamos terminando nuestra entrevista y yo quisiera, bueno, hablamos de lo efímero, pero a propósito de que estamos terminando nuestra entrevista, quisiera hacerte un par de preguntas más. Sí. Estamos terminando nuestra entrevista. ¿Qué significado tiene el tiempo para ti? El tiempo lo es todo. Es como el silencio, ¿no? Eh, quiero hacer del tiempo mi amigo, Ah, porque a veces no lo siento tan así. ok. A veces siento que soy un poco su esclava, Oh, ¿no? Y me encantaría tener aún más entendimiento del tiempo eh, para hacerlo mi amigo. bien. Eh, y en términos de tiempo así, de una manera eh, mecánica tal vez, eh, el tiempo, bueno, el tiempo es tan relativo, ¿no? Sí, Y por eso a eso me refiero, ¿no? Porque me encantaría sentir más aún que el tiempo es relativo e infinito, ¿no? Y cuando me hago esclava del tiempo es cuando pienso en el tiempo de una manera mecánica, es lineal, ¿no? así como más Sí. cronómetro. Como esto, ¡ay, qué lata! No, yo no quiero vivir así, porque, no, porque realmente, o sea, la vida no debiese vivirse de esa manera, ¿no? Es tanto más bonito cuando tú sientes el tiempo como eterno, ¿no? Sí, ¿Sí? sí. Y, y a propósito de lo que decías como en los comienzos, la relación con tu cuerpo humano. Mm. Bueno, el cuerpo, el cuerpo es lo que me permite relacionarme con este mundo, Perfecto. ¿no? Eh, el cuerpo es la caja de resonancia de quien yo soy, Mm, ¿no? El cuerpo hay que cuidarlo. hay que cuidar. El cuerpo nos enseña eh, lo que estamos sintiendo, ¿no? Eh, y yo lo siento así, o sea, el cuerpo nos manda señales de que uno está feliz o que a uno le pasa algo, ¿no? Entonces hay que cuidar, Hay que cuidar. realmente hay que cuidar al cuerpo para que nos acompañe, sí, lo más posible, ¿no? Em, Alejandra, y en este cuerpo escuchado, cuidado como un precioso instrumento, como en esta caja de resonancia, ¿cuáles serían tus melodías más esenciales? Melodías esenciales. Yo diría el silencio, Ajá, la pureza perfecto.
y la coherencia. Genial. Alejandra, muchas gracias por esta preciosa entrevista y me quedo con tu silencio, tu coherencia y tu pureza. Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por esta hermosa conversación. Realmente me encantó. y me mantuviste atenta a cada pregunta que venía. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar, gracias por permanecer, porque sin duda, si no hubieses estado presente, te habrías puesto de pie y como tu padre te habrías desaparecido. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.